Este mes de diciembre tenemos la costumbre, la buena costumbre o la tradición de que todo el mes de diciembre, de una u otra manera, lo que queremos es que lo que suena en el mundo suene sobre todas las cosas del corazón de la iglesia hacia el mundo, y se llama Jesucristo. Cierto es que Jesucristo no nació en un 24 de diciembre en la noche. Cierto es que no tenemos el día preciso. Pero lo cierto es que mucha gente habla de la Navidad sin saber qué es la Navidad. Pero una cosa tenemos por cierta: Dios visitó la tierra. Y es por eso, repito, que en este diciembre nos enfocaremos en Jesucristo directamente respecto a su encarnación particularmente. Así que acompáñenme por favor con su vista y voy a leer en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1, verso 1. Escrito está en la palabra de nuestro Señor. San Lucas, capítulo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Pues yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día
en que todo esto acontezca por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elisabet su mujer concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta escritura nos ha sido dada y solo por tu Espíritu Santo puede ser iluminada. Somos incapaces de poder ver el brillo de tu gloria si no te es dado a ti el ordenarlo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro corazón, trabajes en esa tierra y la prepares. Y sobre todas las cosas, que siembres la semilla que podrá traer fruto, que glorifique tu nombre. Y Padre, tú has prometido que tu palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la has enviado. Así que hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria de tu nombre, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos, y cierto es que esto está escrito, estar en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, lo escribieron los apóstoles hace más de 2000 años. Pero las señales que están ocurriendo en los tiempos, estamos viendo cosas que pudieran anunciarnos que estamos cada vez más cerca de la llegada del Rey de Gloria. Europa en general, estamos hablando de que un 80% de Europa tal vez sea un continente ateo. No se diga más hacia Oriente, los países realmente que tienen mayor número de creyentes verdaderos. Estamos hablando de China, que es el país tal vez que tenga en este momento más cantidad de creyentes genuinos, y aun cuando hay persecución de los verdaderos creyentes. Sin embargo, en la introducción de estos 5 domingos, yo quisiera que viéramos 2 pasajes y quiero repetirlos cada domingo. Estoy hablando de Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Y estos 2 pasajes tienen que ser plantados en tu corazón. Y dice la palabra del Señor en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo cierto es que aun cuando el 90% del mundo, y estoy exagerando, por supuesto, que el 95% o el 98% del mundo sea incrédulo, eso no borra una verdad ineludible. El Verbo se hizo carne y habitó en este cuerpo, como el tuyo y el mío. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, que vino en una semejanza de carne de pecado. O sea, vino parecido a ti y a mí en el sentido de que estaba en carne, vino en carne, pero en semejanza de carne de pecado. Y dice en semejanza de carne de pecado porque no pecó. Y el versículo 18, ahí en Juan 1:18 dice: nadie
ha visto jamás a Dios. Nadie. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjense cómo lo dice la Escritura. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo está en el Padre y Él vino para que conociéramos a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. La única manera y la única oportunidad que un ser humano tiene para conocer a Dios es a través de Jesucristo. Y eso es lo que acabamos de leer en el libro de Lucas. Vamos a ver 4 aspectos en este pasaje que leí en Lucas 1, del versículo 1 al versículo 25. 4 aspectos de esta visitación anunciada. 4 aspectos de esta visitación anunciada. El primero, lo encontramos en los primeros 4 versículos. La verdad precisa. La verdad precisa, del 1 al 4. Del 5 al 17 tenemos al profeta anunciado. El profeta anunciado. Del 18 al 23 tenemos al sacerdote incrédulo. El sacerdote incrédulo. Y del 24 al 25 el milagro realizado. El milagro realizado. La verdad precisa, el profeta anunciado, el sacerdote incrédulo y el milagro realizado. Veamos los primeros 4 versos, por favor. Lucas, médico de oficio o de profesión, era un médico de aquellos tiempos que todos sabemos realmente no caminó con Jesucristo. Natural de Antioquía, se encontró con el apóstol Pablo en su camino misionero cuando andaba por Troas. Y Lucas, médico, por andar en las cosas del mundo científicamente comprobadas, y él es el que escribe el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, y también el libro de los Hechos. Y obviamente era una persona capacitada y preparada, y sus 2 libros trata de ser muy preciso en su información que entrega. Y lo primero que vamos a ver es esa verdad de la que está hablándonos aquí el doctor Lucas en los primeros 4 versículos. Y vean cómo lo dice, muchos han tratado de compilar, sigan conmigo el versículo 1, muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Son muy ciertas. Es una verdad. El doctor Lucas es una persona que no creía en Jesucristo. El doctor Lucas no solamente le fue predicado el Evangelio, muy posiblemente por el mismo Pablo, pero el doctor Lucas, convencido y regenerado en una nueva criatura, camina con Pablo, y en el libro de los Hechos lo vemos en algunos momentos y escenas de los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué? Porque es convencido de una verdad. Jesucristo es Dios y vino a salvar a pecadores. Por eso el doctor Lucas está hablando de una verdad, dice aquí, fíjense cómo lo dice, una historia, y entre nosotros son cosas muy ciertas. Una historia, no está diciendo una leyenda, no está diciendo un cuento, no está diciendo otra cosa, sino una historia. Y una historia quiere decir que son hechos verificados. Repito, es muy diferente una historia a una leyenda. Y son hechos muy precisos, muy ciertos. Así está diciendo. Entre nosotros son muy ciertas. Amado, pregúntate, ¿qué tan cierto es que Jesucristo te salvó? ¿Qué tan cierto es que Jesucristo es Dios para ti en lo personal?
Así como lo fue para Lucas una verdad entre nosotros, yo pregunto entre nosotros los que estamos aquí sentados, esta verdad entre nosotros es muy cierta. En el segundo versículo dice, tal como nos las han transmitido, que desde el principio fueron testigos oculares. Entonces está hablando de una historia muy cierta, pero también está hablando de ¿qué? De que ha habido una transmisión. Transmisión. Se ha pasado de generación a generación, amado. El 2 de noviembre del 91 me dieron la buena noticia. Tenía 33 años de edad. Y un ingeniero, Sergio Treviño, y su esposa, por los cuales estoy tan agradecido con Dios junto con mi chula, nos dio la buena noticia. 33 años de edad, médico. No tenía ningún problema. Muchos me han dicho, no, lo que pasa es que en algún momento tocaste fondo y por eso anduviste buscando a Dios. No, discúlpame. Estaba tal vez en el mejor momento de mi vida profesional y en todos los sentidos, y prácticamente no trabajaba 2 meses entre todos los días de vacaciones que tenía al año. Pero sin embargo estaba muerto en mis delitos y pecados. Sin embargo, estaba nada más creyendo en mí mismo y en mis capacidades. Sin embargo, estaba en totales tinieblas y vivía una mentira y una ficción. Y no solamente una mentira y una ficción, sino que además me dedicaba obviamente a la mentira también. No solo la vivía, hasta que llegó la verdad a nuestra vida. Y fue transmitida por un ingeniero y en un hotel. Ni siquiera fue en una congregación, en un hotel. En el Hotel Talinul de Valles. Ahí nacimos, por la gracia de Dios. No fue ni siquiera en un hospital. Eso fue hace 28 años. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y no podemos dejar de decir y hablar aquello que ha sido una verdad muy cierta para nosotros desde entonces. En el consultorio, por la gracia de Dios y por la dirección del Espíritu, no hay día que no esté proclamando esta verdad, porque si en un hotel me encontró el Señor, en un consultorio se pueden encontrar con una gran sorpresa y una buena noticia. Ahora, esta es una verdad transmitida de generación en generación. Es algo que se da, amado. Esta es una realidad. Para eso estamos el pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Para eso estamos, para ser luz del mundo y sal de la tierra. El mundo está en tinieblas, mi amado. El mundo está en tinieblas. El mundo vive una mentira y una ficción. El mundo sigue lo que sigue sus ojos, sigue lo que sigue su engañoso corazón perverso y sigue lo que el príncipe de este mundo les ha hecho ver, la vanagloria de la vida. Piensan que la vida es solo lo que hay debajo del sol. Esa es su verdad. Y la verdad es eterna. Esa es la verdad. Y el doctor Lucas está hablando que todo esto nos fue transmitido y dice por quiénes fue transmitido en el versículo 2. Testigos oculares y ministros de la palabra. Testigos oculares y ministros de la palabra. El doctor Lucas no fue convencido por un merolico, por alguien que estaba dando leyendas urbanas. No estaba convencido por todos los memes o por todos los chismes que se dan en las redes sociales. No, el doctor Lucas recibió un testigo que vio lo que estaba hablando. Recibió un ministro de la palabra. La palabra ministro implica siervo de la palabra. Si a ti y a mí nos ha sido revelado para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y hemos visto su gloria y hemos sido testigos oculares, por tanto, por cuanto la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón y no ha regresado a él vacía, ahora somos todos llamados a ser ministros de la palabra, servidores de la palabra.
¿Qué acabo de decir? Que en el consultorio no se necesita ser pastor, mi amado, se necesita tener la verdad y transmitir la verdad, porque para eso fuimos llamados. Es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo, que sigamos transmitiendo la verdad, porque ahora somos testigos, mis amados. Tú y yo nos fue dado por testigos, pero ahora tú y yo somos hechos testigos del Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Mis amados, estamos hablando de una verdad que el mundo no puede ver, no les dado. Y a ti te ha sido dado, realmente te ha sido transmitido, realmente te has convertido ahora en un testigo y un ministro de la palabra. Es un cuestionamiento interesante que deberíamos de tener todos los que estamos aquí. Versículo 3. Por cuanto yo, el doctor Lucas, dice aquí, he recibido esto, también a mí me ha parecido conveniente. ¿Te fijas en el 3? La respuesta que hay en Lucas. Además de su oficio de médico, ahora se ha vuelto ¿un qué? Un ministro de la palabra, un testigo vivo de un Dios vivo que visitó la tierra. Y dice aquí en el versículo, también a mí me ha parecido conveniente, ¿después de qué? De haberlo investigado todo, de haberlo investigado, ¿sí? Todo, con diligencia desde el principio. Amados, aquí no se trata de que nadie te mueva, como decía mi abuelita, el dedo en la boca. Que nadie te lave el cerebro. Si el Señor no te lava tus pecados, si el Señor no renueva tu entendimiento, si el Señor no te hace ver que estás muerto en tus delitos y pecados, bajo el juicio de un Dios santo que te creó y delante del cual desde que naciste te has rebelado contra Él, si el Señor no te hace ver que tienes el juicio y la ira de Dios sobre tu vida, a menos que Él te haga ver esto, que puedes haber engañado a todo el mundo con tus mentiras y tu vida de hipocresía, pero la verdad, el corazón y los pensamientos del hombre, el Espíritu Santo los conoce y solo el Creador puede ver lo más profundo que hay en su corazón. Y si por pura misericordia te lo hace ver, su benignidad, el que te dé el conocimiento de que su Hijo vino al mundo para salvar pecadores y que lo hizo viviendo una vida donde fue tentado en todo pero sin pecado, y fue aquella cruz, sí, hace más de 2000 años fue aquella cruz. ¿Para qué? Para recibir el juicio justo en la más grande muestra del amor que Dios ha tenido para con la humanidad. Cristo Jesús muriendo por pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si eso no te rompe, su benignidad, su bondad, no te rompe la dureza de tu corazón, nada lo va a hacer, mi amado, nada. Porque Jesucristo resucitó de los muertos y vive y envía su Espíritu Santo con su palabra para venir y sembrarla. Y su palabra no regresa a Él vacía. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, o somos salvados o somos condenados. La palabra no regresa vacía. Endureces más tu corazón y caes bajo más condenación y juicio eterno, o eres quebrado y eres salvado y eres transformado. Porque desde el primer capítulo de la palabra de Dios en Génesis, el Señor envió su palabra y por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El Señor dijo, hágase semillas que produzcan fruto conforme a su género, y los árboles salieron. El Señor habló de los animales y fueron hechos. El Señor te habló a ti y a mí y nos hizo nuevas criaturas. Y nos llevó a un genuino arrepentimiento de nuestros pecados y una confianza, una fe, un descanso de que todos nuestros pecados en aquella cruz fueron pagados y que toda condenación fue quitada delante de su santo ser
y Padre, nuestro Dios eterno. El cielo y el infierno sí existen, mi amado, es una gran verdad, como la que está escrita aquí en la Biblia. Obviamente nos conviene no creer ni en el infierno y no creer que ese hombre llamado Jesucristo es Dios. Nos conviene, obviamente, para seres muertos, esclavos del pecado, del pensamiento y la corriente del mundo y de esta mugrosa carne, nos conviene eso. Pero si a Dios le place romper toda la cuadratura de tu entendimiento y traerte a un nuevo nacimiento, ¿quién eres tú? Nadie. Amado, es pura misericordia que estemos todos aquí, no en una terapia intensiva. Es pura misericordia que hayamos podido levantar el día de hoy y decir, qué lindo es el Señor, cuánta misericordia ha tenido para conmigo. Dice el doctor Lucas, he investigado todo con diligencia. ¿Cuánto estás investigando si la palabra de Dios está diciendo la verdad? ¿Cuánto, aparte de los domingos que escuchas la palabra, cuántas veces entre semana quieres escuchar la voz de Dios? Necesitas investigar si lo que se te está enseñando es verdad, y eso es algo personal. Lucas se encargó de eso, de checar si todo cuadraba realmente. Eso es lo que está diciendo ahí. Él investigó con diligencia desde el principio todas las cosas. Y entonces decidió, dice aquí en el verso 3, escribírselas con orden. Y entonces ya sabemos a quién se las está escribiendo, a un hombre llamado Teófilo. Y le dice, excelentísimo Teófilo. Y la palabra Teófilo en griego significa amador de Dios. Una persona que ama a Dios. Entonces, puede ser a ti que te esté hablando, que eres un amante del Señor. Amador de Dios, Teófilo. No sabemos más de Teófilo, pero está escribiendo esta historia, esta carta, confirmándoselas a él, a Teófilo. Y sabemos que Teófilo ya es un convertido, por lo que sigue diciendo en el versículo 4. ¿Para qué les escribe las cosas? Versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que a ti ya te han sido enseñadas. Teófilo ya era un discípulo del Señor. Teófilo ya había recibido la verdad que echó atrás sus mentiras y sus autoengaños. Porque lo único que está haciendo Lucas es acomodarle la información de esa verdad que le ha transformado. Te digo una cosa, hace un momento te di el Evangelio. Si el Evangelio te trajo a vida, es todo lo que vas a saber del Señor, pero eso es suficiente para salvarte. ¿Sabes cuánta Biblia conoció aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz? ¿Sabes cuánta Biblia? No conoció nada de Biblia, pero conoció a su Salvador. No conoció nada, pero conoció a su Salvador y le fue revelado que era Dios y le dijo, te ruego que cuando estés en tu reino te acuerdes de mí. ¿Y qué le contestó Jesús? Yo te digo que el día de hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Mi amado, lo cierto es que la salvación es por el Evangelio, el poder del Evangelio, que es para vida. Pero te vas a quedar ahí simplemente. ¿Cuántos de aquí realmente seguimos en kinder? ¿Cuántos de aquí ya entramos apenas a primero de primaria y tenemos 15 años de ser creyentes? Mi amado, el Señor no quiere esto, quiere que crezcas y que con diligencia conozcas más la verdad, porque la verdad te va haciendo libre de tantas autoideas e ideas del mundo que han estado encarnadas en ti por tanto tiempo. Toda tu verdad que conozcas tiene que ser alineada a la verdad precisa. Toda tu verdad debe ser alineada a la verdad precisa. Y te digo dónde está la verdad, está aquí. No está en el pastor que está hablando, no está en todos los que ves en YouTube, no está en los libros cristianos que lees, está aquí. Y tu verdad debe ser alineada a la verdad del Señor, que es la que trae vida y libertad. Realmente, cada vez que tú abras la palabra,
parte tuya va a ser regenerada, porque la palabra trae vida y regeneración. Y repito, necesitamos como creyentes llenarnos más y más de la verdad. Segundo aspecto, el anuncio. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 5, sigue Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Se fijan? Ahora sí ya empieza a hablarle a Teófilo de las cosas en que ya ha sido enseñado. Hubo en los días. Es como si fuera una historia en detalle. Y estamos hablando ya de un ser histórico. Herodes sí existió en carne y hueso. Herodes verdaderamente era un gobernante de parte de Roma sobre los judíos. En los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. ¿Te das cuenta que Lucas lo que está haciendo es dar datos históricos precisos, de personajes históricos verdaderos? Porque lo que está haciendo es respaldar la verdad precisa, ¿sí?, para que no haya duda alguna. Datos históricos. ¿Y qué es lo que habla? Zacarías, nuestro personaje, es un sacerdote. Zacarías no solamente es un sacerdote o un personaje religioso, sino además tiene una mujer. Sí, un sacerdote que tiene una mujer. Ahora a ti te voy a hablar un poquito. A ti que eres católico y que creciste en la religión que más ha proliferado en nuestro país, México, o en Latinoamérica, si me estás viendo de algún otro país de Latinoamérica. ¿Has abierto alguna vez tu Biblia católica en 1 Timoteo capítulo 3 para encontrarte con que los obispos es bueno que estén casados y que tengan hijos? Porque ¿cómo pueden cuidar a la iglesia del Señor si no saben cuidar su casa? Mujer e hijos, sí. 1 Timoteo 3, del 1 al 4 y del 1 al 5 está diciendo esta verdad. Católico, ¿la conoces? Sí, o sea, tú dices creer en Dios, nada más dime en cuál Dios. ¿La conoces? O sea, si no has abierto tu Biblia para ver qué dice Dios, la verdad de Dios que echa fuera tus mentiras y engaños, ¿cómo vas a poder entonces creer lo que te están diciendo desde el frente cuando el que está ahí debería estar casado y está soltero? No tiene hijos, pero se dedica a hacerlos, muchos de ellos a espaldas y a escondidas, porque Roma ha dicho otra cosa, no el cielo, no la verdad. El capítulo 4 de 1 de Timoteo 3 habla de que aquellos que prohíben casarse están enseñando una doctrina de demonios. Doctrina de demonios, abstenerse de casar. Católico, a ti te hablo. ¿Lo has visto en tu Biblia católica? ¿Esta verdad ha derrumbado tu esquema religioso? Si esta verdad, repito, no la conoces, ¿cuántas mentiras has estado encadenado? A ti te hablo ahora, hermano, en la fe. Estamos hablando de un sacerdote, escucha bien, un sacerdote, Zacarías, sí, tiene una esposa, sí, y dice ahí la palabra en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y en todos los preceptos del Señor. Justos, intachables, en la ley de Dios. Ahora, estamos hablando que este Zacarías y esta mujer, su esposa Elizabeth, ¿eran creyentes verdaderos? Ahorita vamos a ver que no. Ahorita vamos a ver que no. Y sin embargo, estaban ahí, estaba ejerciendo un ministerio, un servicio. Creían en un Dios al cual servían. Escucha bien lo que te digo. Creían en un Dios al cual servían, pero que había sido creado, inventado por sus tradiciones, por todo lo que habían recibido de conocimiento intelectual. Y es ahí donde estaban ejerciendo un oficio como si fuera
una profesión de la cual hay que vivir. Zacarías y su mujer eran personas de edad avanzada. Y dice la escritura aquí en el versículo 7 que Elizabeth no tenía hijos, era estéril. Era estéril, versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su servicio, su ministerio sacerdotal delante de Dios, escucha bien, delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, entonces, él fue escogido por sorteo. Le tocó por sorteo entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¿Te fijas cómo era el servicio? El servicio era, al que le toca, le toca. Y tenían varios sacerdotes y le tocó a Zacarías. Era a la suerte. Sí, al que le toca, era como un volado. Y él llegaba a encender su incienso. Y el incienso en la palabra de Dios y sobre todo el Nuevo Testamento habla mucho de esa, no solamente es esa varita o ese conito que va soltando un aroma increíblemente hermoso, sino ese humo que sube, asciende. La palabra de Dios habla de que es como un incienso las oraciones de los santos. Tu oración al Señor es como un incienso que sube delante de Él. Pero tu oración genuina no viene de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, San Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, Dios mío Jesucristo, Dios siempre verdadero. No. Eso no se llama oración. Eso no es incienso agradable delante de Dios. Jesucristo nuestro Señor en Mateo 6 dice que hay mucha gente que piensa que por todas sus vanas repetideras piensa que va a ser escuchada por Dios. ¿Me escuchas? Sí, estoy hablando también a los católicos, por supuesto. Toda mi familia es católica. Creen en Roma y creen en el Papa, pero no creen en Jesús. Porque te voy a decir algo. El mundo hay gente que es atea porque dice que no cree en Dios. Pero hay millones de personas que dicen creer en Dios, pero en un falso Dios que le ha inventado su religión, que se acomoda muy conveniente a sus pecados. Ustedes saben que en nuestro México hay una muerte y hay un cuetote y una fiesta después. Hay una fiesta religiosa y hay un cuetote y unas borracheras y un montón de cosas. Ustedes sabemos lo que hay en México, no lo sé, obviamente en Latinoamérica. No deben cantar tan mal las rancheras, como decía mi abuelita. El asunto es esto. ¿Qué Dios es en el que crees? Y si no crees en el Dios de la Biblia, delante de Dios, no delante del doctor Roberto Perales, ni el doctor Lucas, no. Delante de Dios, eres un total incrédulo. Estás bajo el juicio de Dios y bajo condenación eterna. Porque vas a regresar a tu Creador al terminar tu tiempo terrenal. Esa es una verdad. Y es ineludible. No puedes evitarla. No puedes evitarla. Más vale que el Señor en su benignidad te conceda arrepentimiento y fe en su muestra de amor, en su gracia más grande, su Hijo muriendo en tu lugar, pagando por tus pecados. ¿Pesa esto? Él resucitó de los muertos y te da la oportunidad de tener una nueva vida, totalmente la vida de Él dentro de ti. Jesucristo vive. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Lo escogen por sorteo, lo avientan a que queme incienso y dice en el versículo 10, toda la multitud del pueblo, todos estaban fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. O sea, se fijan, todo así. El ABC de la religión se la conocían los judíos mejor que nadie en el mundo, igual que algunos religiosos en nuestro país. El católico defiende su religión y sus tradiciones. El mormón defiende obviamente a su Joseph Smith, y los testigos de Jehová, no se diga, del Salón del Reino. Y todo el mundo cree creer en Dios. Dice que Dios existe. ¿Cuál Dios?
¿Cuál Dios? Cuando estás creyendo en otro Dios que no es el Dios de la Biblia, el que Lucas investigó con diligencia, estás perdido y estás bajo juicio. Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice ahí en el versículo 11, él estaba en esto del incienso, y dice que de pronto un ángel se le apareció. ¿Un ángel de quién? Del Señor. ¿Se fijan? Cuando habla ahí de Señor, está hablando de un gobierno. Dios es el Señor y tiene gobierno sobre toda su creación, inclusive sobre los incrédulos también. Y se le manifestó un ángel. ¿Y qué pasó? Estaba el ángel a la derecha del altar del incienso, donde Zacarías estaba entregando su incienso y poniéndolo a quemarse. Ahí se apareció el ángel a la derecha. Versículo 12. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero es que era un sacerdote. ¿Cómo se va a espantar si el sacerdote tiene relación con Dios y además sabe que Dios tiene ángeles, querubines? ¿Por qué se espanta? Porque simplemente aquí tenía un Dios y unos ángeles que no podía ver. No podía ver, aunque fuera sacerdote. Estaba en un ministerio, estaba sirviendo ahí en el templo. Se llenó de temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas. Miren nada más, esto parece una película. La verdad, nosotros estamos viendo en esto del anuncio que va a recibir el sacerdote, estamos viendo datos históricos como este hombre y esta mujer. Estamos viendo en la segunda escena, obviamente, que tenía un oficio sacerdotal, que tenía ciertas costumbres y cierto orden, y que había un templo, y que la gente tenía que estar afuera orando mientras él cumplía su servicio. O sea, primera escena, el matrimonio. Segunda escena, el público afuera expectante y él cumpliendo sus costumbres. Tercera escena, se aparece el ángel y se llena de temor, y entonces se turba. ¿Y qué le dice el ángel? No tengas temor. No tengas temor. Es lo que le dice Zacarías. ¿Por qué? Porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Ahora, piensa por un momento, son gente que ya está en edad avanzada. Este hombre Zacarías pudo haberle pedido a Dios un hijo en 20 años atrás. 30 años atrás, cuando su mujer todavía podría engendrar. Se lo pudo haber pedido en aquel tiempo. Porque ahora ya están en edad avanzada. Es más, ahorita vas a darte cuenta que no creyó nada. Porque ya están en edad en que no se puede. Pero sin embargo, no importa si 20 años atrás lo pidió esto, su oración fue escuchada. Y eso te hace ver también que muchas veces tú pides algo y el Señor no te lo da en el momento que lo estás pidiendo, sino cuando menos te lo esperas. Y es más, te sorprende tanto que hasta te espantas. ¿Cómo es posible que hasta ahora? Pero sin embargo lo abrazas porque es una bendición de Dios. Dice en esta escena tan tremenda, dice aquí, tu petición, versículo 13, ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo. Pero no solamente le da la buena noticia a este futuro papá, sino que además le da una orden. Le pondrás por nombre Juan. Le está dando una orden de parte de Dios. Le pondrás por nombre Juan. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Buena noticia, promesa de un hijo y una orden, un mandato. Será llamado Juan. Cambia la escena. Ahora dice el siguiente verso: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento.
Zacarías podría pensar, bueno, sí, mi esposa y yo nos pondremos felices, pero ¿por qué muchos? Por lo que sigue, versículo 15, porque ese Juan será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sabes cuántas personas en toda la Biblia hasta ese momento habían sido llenas del Espíritu del Señor? ¿Sabes cuántas? Ninguna. Ninguna. En toda la historia, ¿sí? El Espíritu, en el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor venía sobre, pero no habitaba dentro de. Y este Juan, llamado el Bautista por lo que hizo, fue el primero hombre que tuvo el Espíritu Santo llenándolo día y noche. Ahora, lo tremendo de esta verdad es que tú también y yo estamos en la misma situación que Juan el Bautista. ¿Tú crees que a mí se me salió el Espíritu Santo después del 2 de noviembre del 91? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que a ti se te salió? Te presentaron el Evangelio, naciste de nuevo, fuiste una nueva criatura porque escuchaste el Evangelio de verdad y ya se salió el Espíritu. Por supuesto que no. El Espíritu Santo vive dentro de ti día y noche. Estás en la misma situación que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista fue el primero. Y es por eso que dice, muchos van a ponerse contentos. Va a haber mucho gozo, mucha alegría. Porque Él será grande delante del Señor. Y le dice obviamente una serie de detalles. No puede beber, no puede... tiene que ser apartado de las costumbres mundanas, apartado, santificado. ¿Por qué? Porque está lleno del Señor, ¿sí? Y ve el versículo 16, que es un versículo central, demasiado importante. ¿Qué es lo que iba a hacer el profeta que está siendo anunciado? Ese hombre, el último de los profetas humanos, hasta que llegara el verdadero profeta, al cual anunciaron todos los profetas del Antiguo Testamento, que es Jesucristo. Ese hombre hará volver a muchos, ¿te fijas? A muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. A muchos, no a todos, a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿A qué te suena esto? Malaquías, 400 años después de que llegara el Señor Jesucristo, 400 años después de que llegara Juan el Bautista, las últimas palabras del profeta Malaquías. Y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Aquí está. Hacer volver el corazón. ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra? Arrepentimiento. ¿Cuál es el problema que existe en la paternidad del mundo actual? Rebeldía de los hijos para los padres terrenales. El problema es que nuestros hijos no lo tienen con nosotros en cuanto sean rebeldes a nosotros, padres terrenales. El problema lo tienen en su rebeldía con su Creador. Ese sí, porque yo como padre, yo no puedo juzgar a mis hijos porque soy imperfecto, pero el perfecto juez justo está sentado en su trono y Él nos juzga a todos por igual, porque todos somos su creación y todos hemos de darle cuenta. Ahora, estamos hablando que Zacarías pensaba que ya la tenía hecho, era intachable, era obediente a la ley, vivía religiosamente de una manera que decía, yo quiero ser como él religiosamente. Pero Zacarías tenía un problema, no tenía el Espíritu de Dios. Zacarías tenía un problema, no era creyente verdadero, era un religioso de la religión judaica. Era como todos los fariseos que llevaron a la cruz a Jesucristo, como todos los escribas de la época que negaron la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ese es el problema de Zacarías. Ahora, le son dadas las buenas noticias.
vas a tener un hijo y va a ser tanto gozo y alegría, no solamente para ti, sino para muchos. ¿Por qué? Porque ya estaban anunciándole al padre que su hijo sería el profeta que anunciaría al verdadero profeta, al que venía después de él. ¡Qué tremendo honor! Y no solamente eso, lleno del Espíritu Santo. Ahora, mi amado, el asunto es este. El asunto es, nosotros, en cuanto a nuestro servicio, así como este hombre estaba realizando su servicio u oficio sacerdotal, una pregunta: ¿es tan estéril como la fe que tienes? O sea, esta pareja era estéril, no podía tener hijos, pero este hombre tampoco tenía fe. Si tienes la fe verdadera y eres estéril en tu servicio al Señor, hay un problema grande, porque fe verdadera debe de producir fruto verdadero. Y si no, arrepiéntete, mi hermano, y te estoy hablando a ti, mi hermano en la fe. No menosprecies la palabra del Señor. Clama a Dios que te conceda un genuino arrepentimiento. Porque si eres tan estéril cuando eres uno de los elegidos, de los muchos, estás menospreciando el tremendo título: eres un hijo de Dios. No menospreciemos la palabra del Señor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La verdad, Dios tenga misericordia de nosotros. Si nuestro servicio es tan estéril como la fe que tenemos, quiere decir que hay un motivo equivocado que nos impulsa. Un motivo equivocado. Y si el motivo es Cristo reinando en nuestras vidas, es el correcto. Pero si hay otro motivo, que es buscar tu propia gloria, presumir de tu religión cristiana, presumir que tienes conocimiento de Biblia, es un problema grande. Ahora, tienes que entender que este hombre lo lanzaron al ruedo porque le tocaba, era la suerte la que decidía. ¿Sabes una cosa? Que no existe la suerte para el cristiano. Todo lo decide Dios. Él es soberano. Cada hoja de árbol que cae es por su voluntad. Todo está bajo su voluntad en perfecto control. Si no, dejaría de ser Dios. Sí, aún en tu rebeldía, Él es tu Dios. El detalle es que nuestro servicio no es suerte, sino es elección. Y además de ser elección, es un llamado que Dios nos ha dado. Qué tremendo privilegio ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo privilegio servirnos unos a otros dentro del pueblo de Dios. Nuestro servicio no tiene nada que ver con nuestros propósitos para nuestro egocéntrico ser, sino siempre nuestro propósito debe ser el suyo. Nuestro Señor Jesús, tú y yo sabemos lo que oró en Getsemaní, que le era muy difícil poder llegar a ir adelante hacia la cruz, que todo el pecado tuyo y mío fuera puesto sobre su santidad, y le rogó al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amado, esa es la oración que Dios escucha. Un corazón contrito y humillado, un corazón totalmente dispuesto a que el pago de la sangre del Cordero Santo sobre tu vida realmente produzca fruto que glorifique su nombre. Ese es un verdadero oficio, no es un oficio meramente religioso. Repito, le están anunciando a este sacerdote religioso que Dios lo va a bendecir a pesar de su religiosidad. A pesar de eso, va a ser un instrumento de Dios, va a traer al mundo al profeta Juan el Bautista. Qué tremendo privilegio le están anunciando, y que va a traer gozo para él y su esposa, sí, pero para muchos más en Israel. El profeta anunciado. Tercer aspecto, versículo 18. Versículo 18, Zacarías, ¿qué contesta a esta tremenda buena noticia? Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo voy a poder yo esto? O sea, ¿cómo voy a saber esto? O sea, no le estaba creyendo.
¿Cómo voy a poder saber esto? Pues además soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se fijan? Ahora dime una cosa, ¿Zacarías conocía el Dios del Antiguo Testamento? ¿Zacarías sabía de ese Dios que partió el mar rojo para que saliera todo su pueblo desde Egipto a la tierra prometida? ¿Zacarías sabía de todos los milagros que realizó Dios al que estaba sirviendo? Sí, sí lo sabía aquí, pero no podía considerar que tuviera el poder para cambiar su vida, el poder para hacerlo fértil. No. Es exactamente lo mismo que me ocurrió a mí. El 2 de noviembre del 91, que estaba en Taninul, me metí al cuarto de ese hotel y dije, Dios, pero ¿cómo voy a poder yo cambiar si yo soy como soy, horrible, y he querido dejar muchas cosas en mi vida? Yo no puedo cambiar. Dios, ¿cómo voy a hacer las cosas? Yo he querido, pero no he podido. Eso le dije y le dije, pero si tú eres Dios, haz conmigo lo que quieras. Lo que menos me interesaba en aquel momento era leer una Biblia, pero sin embargo, 2 días después llegué a Tampico con una Biblia a mi consultorio, y desde entonces no quiero dejar de escuchar la voz de mi Señor hasta el día que me recoja. No hay más grande riqueza en este mundo que escuchar la voz de aquel que es mi Padre. Padre perfecto, amoroso, piadoso, misericordioso, porque yo veo cada mañana sus nuevas misericordias. No merezco estar aquí parado al frente, menos seguir viviendo, y sin embargo a mi Señor le ha placido. Porque su Hijo pagó por ti. Estás valorando todo lo que hizo por ti. Cada uno de nosotros hemos de dar cuentas al Señor que hemos hecho con esa salvación tan grande. Cada uno de nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. No hay un menor Espíritu Santo en ti que en mí. No, es el mismo que estuvo en Juan el Bautista. El mismo que movió a Pablo para ir a hacer esos viajes misioneros. Es el mismo que has creído un montón de mentiras del mundo y te has engañado. Sí, y has caído, y has caído, y has caído. Y por eso piensas que no eres hijo. Pero eres hijo, y nadie ni nada jamás te arrebatará de su mano. No hay pecado, entiéndelo, la condenación ya ha sido quitada de ti. Y su benignidad te va a traer tarde o temprano al arrepentimiento y a la fe verdadera. Aún cuando seas un hijo que te quedaste en kinder. Mi amado, esta es una gran verdad. Este hombre podía tener ese anuncio, pero sin embargo él no lo creía. Dice, cuando le dice, somos viejos ya mi mujer y yo, versículo 19, el ángel le respondió, espérate, parece ser que no te das cuenta con quién estás hablando. De repente se apareció delante de él y le entró el miedo, pero a pesar de que le entró el miedo no le pudo creer. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado. Gabriel obviamente no le está diciendo soy Dios, porque inclusive Zacarías podría caer en el engaño de que es Dios. Gabriel le dice, soy un mero enviado, pero fui enviado por Dios para darte. ¿Para qué? He sido enviado por Dios para hablarte y anunciarte ¿qué? He sido enviado por Dios para darte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Evangelio. Buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, pero las buenas noticias son para cubrir las malas. Las malas es, no puedes tener hijo, vas a tenerlo. Las malas, eres un pecador, estás en rebeldía y mereces el juicio. Buenas, fuiste salvado, fuiste perdonado, fuiste hecho y adoptado como hijo de Dios. Buena noticia, buenas noticias. Amados, este sacerdote no cree nada. Y entonces Gabriel le dice, el ángel Gabriel, he aquí, va a haber un resultado. Te voy a demostrar. Tú dijiste, ¿cómo voy a saber esto si somos viejos? Ok, ahí te va la prueba. Te callas y recibes la bendición. Te callas la boca. Te quedarás mudo. Y no podrás hablar
hasta el día en que todo esto acontezca. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, a pesar de tu incredulidad, se cumplirán en su debido tiempo. Pregunta: ¿necesitamos fe para que Dios actúe? Por favor, necesitamos fe. O sea, ¿este hombre necesitaba fe para tener un hijo? ¿Acaso Lázaro, cuando fue sacado de la tumba con 4 días que ya apestaba, a poco María y Marta, cuando llegaron con el Señor Jesús, fueron a decirle: estamos esperando que llegues a la hora que quieras, ándale, al fin tú como quieras vas a levantar a nuestro hermano de los muertos? No, mis amados, María y Marta en Juan capítulo 11 le reclamaron a Jesús y le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús les dice: muevan la piedra, pero ¿cómo se te ocurre? Lleva 4 días ahí, ya apesta. ¿No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Y tuvieron que mover la piedra, porque tu incredulidad y mi incredulidad no van a detener el propósito de Dios. Grábatelo bien. Habrás oído en algunos lados que tu fe es la que mueve a Dios. No es cierto, a Dios no lo mueve nadie, se mueve solo. Y con tu fe o sin tu fe, a pesar de tu incredulidad, Él actúa. Y eso es lo que está diciendo ahorita la palabra de Dios. No lo está diciendo el doctor Roberto Perales, lo dice el doctor Lucas. Pero tampoco lo dice el doctor Lucas por sí mismo, porque ya lo investigó. Es una verdad precisa. Amados, el pueblo, versículo 21, estaba esperando a Zacarías y se extrañaban que tardara tanto. Pero cuando salió no podía hablarle. Se dieron cuenta que algo había pasado adentro, que había visto una visión, porque les hacía señas y permanecía mudo. Se estaba cumpliendo el que iba a permanecer mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio, dejó el templo. Mis amados, necesitamos estar conscientes que todas nuestras dudas, nuestra visión limitada, Dios la va a desaparecer y va a reventarnos nuestros esquemas de vida. Tiene tantas maneras para hacerlo, como enviarnos un ángel, o como enviarnos un pastor para que nos hable, o hermanos, un hermano genuino en la fe para que te mueva de donde estás. Amados, nosotros obviamente caemos en tiempos de duda. No es pecado dudar, pero nuestra duda tampoco va a impedir que Dios haga y cumpla su propósito en nuestra vida. Pero sí podemos llegar calladitos y en el fondo de nuestro corazón decirle: Señor, ayuda mi incredulidad, como lo hizo ese hombre que se acercó a Jesús. Y por último, el cumplimiento, sí, el milagro realizado, que vemos en esos 2 versículos. Llegó a su casa, su mujer concibió, su mujer se encerró 5 meses en su casa. Escuchen esto, concibió y 5 meses. En lugar de salir con bombo y platillo a las calles a anunciar que ya estaba embarazada, era una vergüenza. Una persona grande de edad embarazada, ¿te imaginas una de 80 que tenga que salir a las calles? ¿Por qué se recluyó? Se recluyó por penas para que no fueran a decir: un tumor te está creciendo en la panza. O realmente se recluyó simplemente a postrarse y decirle lo que dice ahí. Así, versículo 25, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amado, la afrenta del pecado es lo único que te estorba con tu relación con Dios, y fue quitado. El Señor ha enviado a su Hijo para morar en tu interior por medio de su Espíritu Santo. Y lo único que puedes sacar de nuestro corazón es una alabanza, agradecimiento y una entrega total, incondicional, tanto como la que hizo nuestro Señor Jesús, salir a esta cruz y venir al mundo para salvar pecadores como Roberto Perales. Dios es tan grande en su misericordia, y nada ni nadie impedirá la salvación de los que son llamados a ser salvos. Así que, amado,
Alabemos al Señor. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios glorioso. Tus pecados jamás serán un impedimento para mostrar su gloria, jamás. Más vale que nos entreguemos, como dice Romanos 12:1. Te pido por las misericordias que has recibido, que entregues tu sacrificio, tu cuerpo, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de tu alabanza y adoración racional, tu culto racional. Que el Señor muestre su gloria en medio de su pueblo y que muestre que Jesucristo verdaderamente vino al mundo, no solo a este mundo, a habitar entre nosotros, sino a habitar dentro de ti y de mí. Oremos al Señor, por favor, amados. Padre, te agradecemos tanta misericordia. Señor, lo cierto es que tu verdad siempre va a ser verdad y es precisa. Ese profeta anunciado simplemente anunció al verdadero profeta. Ese sacerdote estaba anunciando en esa incredulidad que vendría el sacerdote que no solamente intercedió por su pueblo, sino que fue el mismo sacrificio por su pueblo. El milagro realizado, Señor, se ha completado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, y respondamos a ti en arrepentimiento y fe, en alabanza y gloria. Señor, lo que tengas que hacer, hazlo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti, amigo que nos visitas o amigo que sabes bien que hasta hoy has creído en un Dios inventado por ti, ven al Señor. Fuiste llamado para ser suyo. Aquel que ya llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de tu vida, todas ellas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo dice la palabra de verdad del Señor. Toma un tiempo con el Señor, por favor, para responderle a Él.